buenas tardes a todos. Nanda Tijiki. Muchas gracias a la Asociación Galesa de Cotomari por esta invitación. Les felicito realmente por esta octava semana de la cultura galesa, por la excelencia en todo lo que hacen. Y bueno, espero que con la charla estar a la altura de esta inauguración de esta nueva semana de la cultura galesa. Esta charla, personalmente y desde muy adentro mío, tiene como algunos objetivos importantes. Ustedes van a ver la mayoría de las fotos, no todas, pero la mayoría, un casi 90% son fotos propias, y son todas fotos de las capillas en la actualidad. Bueno, el título, ¿no? Capillas galesas, patrimonio vivo. Y eso es un principio que me gustaría que esté presente, ¿sí? Las capillas galesas están presentes en nuestra provincia, están vivas, ¿sí? Hay un pasado y una hermosa historia que cada una tiene, pero tienen un presente. Y si estamos nosotros aquí hoy, seguramente habrá un futuro también. Por otro lado, la capilla galesa, ¿sí? Cada una de las que tenemos, vamos a encontrar ahora, viendo algunas fotos y describiendo un poco lo que es el interior, la función y demás, vamos a encontrar características comunes en todas. Pero también nos vamos a encontrar con que tienen todas algo en común, pero cada una es única. Cada una es única y no hay una que sea igual a la otra, ¿sí? Tanto en su aspecto edilicio, ¿sí? Como en su interior, como en sus prácticas, como en su gente también, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser un patrimonio vivo, ¿sí? Nosotros contamos con el edificio, con el material externo, con el interno, pero a la vez contamos con una congregación que tiene toda una historia familiar, comunitaria, de amistad, de lazos, ¿sí? Que va haciendo que eso sea propio y sea dinámico, ¿sí? Y por otro lado también quiero invitarles a que, bueno, en esta charla, si no las conocemos a todas las capillas, digamos, esa capilla que me falta conocer la quiero conocer, ¿no? O conozco algunas y quiero conocer las otras, o quiero ahora, que ya conozco las capillas, quiero revisitar la mirada de la capilla y mirarla desde otro lugar. Así que les pido que me acompañen, ustedes cualquier cosa me interrumpen, no hay ningún problema, me preguntan, no hay ningún problema. Yo voy a dar panorama general, vamos a hablar de las capillas de todas, ¿sí? Pero no voy a hablar específicamente de una porque podríamos estar mucho tiempo hablando, ¿sí? Bien. Bien. Las capillas galesas comienzan a surgir desde el primer momento, ¿sí? Desde los primeros tiempos que llegan los pioneros galeses aquí a nuestra provincia, en 1865. Es más, hay algunos documentos que dicen que lo primero que hicieron cuando bajaron del Mimosa fue orar y dar gracias por esta tierra. Incluso en el mismo velero se organizaban reuniones de oración, escuela bíblica, estudio y debate bíblico, como también reuniones literarias, de debate, charlas, exposiciones. Estaba todo sumamente organizado. Luego empiezan a surgir las primeras capillas, ¿sí? Las capillas que tenemos en la actualidad son las que se han mantenido en pie, todas son más de 100 años, ¿sí? Todas pasan los 100 años. Pero hubo unas capillas anteriores, ¿sí? Que ya las vamos a mencionar, que aquellos primeros materiales no fueron los que conocemos hoy, fueron materiales mucho más precarios, ¿sí? Por ejemplo, en la ciudad de Rawson, en aquel momento, la primera capilla era como un calconcito, ¿no? Y se solían poner en pie, ¿sí? En la reunión para pedir los himnos. Y resulta que había uno de los que estaba ahí que era un poco alto y entusiasmado se puso de pie para pedir un himno y se chocó con el techo, ¿no? Era un lugar pequeño, sí, en un balcón, ¿sí? Pero era un lugar donde se comenzaron a reunir.
La capilla también, por otro lado, era un lugar donde se reunían para practicar libremente su religión, para cantar himnos, para predicar la palabra de Dios, pero también las capillas funcionaban, como mencionó Skeglina, como un lugar de encuentro, como escuela, como reunión de esparcimiento social, también justamente para debatir democráticamente alguna decisión que había que tomar en la comunidad. Entonces, a lo largo del Valle Inferior y en la cordillera vamos a encontrar las capillas distribuidas y es un centro de reunión y de concentración de cultura galesa, ¿no? Y de historia, ¿sí? Porque cuando estamos en cualquiera de las capillas y pensamos, esta capilla tiene 140 años, esta capilla tiene 130 años, estamos hablando de etapas mucho anteriores que nazcan nuestras ciudades, ¿no? Entonces, las capillas son edificios fundacionales de nuestras ciudades, podríamos decir. Las capillas se construyeron bien entre 1865 y 1925, como les mencioné. Las capillas de la primera etapa, ¿sí? No está ninguna en pie. La más antigua en pie es la capilla Moría de la ciudad de Trelew, y la capilla Bethel Vieja de Gaiman, que datan de 1880. Hubo capillas anteriores, ¿sí? Como la que mencioné de Rawson, ¿sí? La capilla Taegeliken, la capilla Glindí, cercana a Moría, ¿sí? Que hay alguna descripción de algunos relatos que quedaron, ¿no? También las paredes de adobe, no tenían ventanas de vidrio, sino que ponían bolsas, ¿sí? Bancos con troncos, ¿sí? Piso era de tierra aplanado, pero esas mismas capillas así se usaban como capilla, como escuela, como lugar de reunión y como todo, tenían exactamente la misma función. Entonces, si nosotros pensamos, 1880 se levantó la capilla Moría, el vestry de la capilla Juan Moría, que ya vamos a hablar del Salón Auxiliar, fue un año después. Imagínense la ciudad de Trelew, 1880, el edificio ese tal cual. Se veía de todos lados, era como ver el edificio del shopping, no sé, ¿no? Y otra de las cosas que llaman la atención es que fueron construidas por la misma gente de la congregación. No fueron construidas por especialistas en edificios, por más que ellos tendrían conocimientos, ¿sí? Pero cada capilla trata que se turnaban el poder levantar ese edificio, porque ese edificio iba a ser para todos, ¿sí? Hoy yo rego la chacra de mi vecino porque él se va a trabajar en la construcción de la capilla. Mañana riega mi chacra porque me toca a mí. Y así iban haciendo todos. ¿Para qué? Para poder levantar el edificio de la capilla. Lo levantaban y después, con el paso del tiempo, iban haciendo lo demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carpintería del interior es artesanal, los bancos, el piso, el techo. Con los años se fueron adquiriendo las lámparas, las ventanas con guillotina, así que tienen la mayoría, ¿sí? Luego llegaron los armonios, bueno. Y hoy por hoy nos encontramos con las capillas, ya todas tienen electricidad, todavía no todas tienen gas, pero ya todas tienen electricidad. Hasta hace unos años no todas tenían electricidad, y llegaban algunas, cuando nos reuníamos, que no tenían electricidad. Bueno, anteriormente usaban lámparas de queroseno, pero llegaba una determinada hora del día. Recuerdo una vez en la capilla de Granalao, luego de una oración, decir, ¿quién prendió la luz? No, el sol se puso justo por la ventana y la capilla se iluminó. Eso quiere decir que ellos las edificaron pensando en absolutamente todo, ¿sí? Tanto en la salida del sol como en la puesta del sol. Bien. Una de las cosas importantes en cuanto a la construcción es que no tienen cimiento las capillas, ¿sí? Son edificaciones, se rellenaba el lugar con piedras grandes, se levantaban las paredes y se ponían tensores, ¿sí? Arriba, y se anclaban con las áncoras, ¿sí? Que bueno, áncora quiere decir ancla, ¿sí?
que ya perfeccionada esa técnica solía decorar, ¿sí? Con una X, con una S. Acá tenemos la capilla María con un áncora, ¿sí? Sí, cuando la vemos en el interior vemos los tensores, ¿sí? Que justamente están sujetando las paredes, así y así. Esto se repite en todas, ¿no? Hace un tiempo atrás en la capilla Sellon de Esquel me comentaban cuando hubo una restauración que arreglaron el piso y lo dieron vuelta. Bueno, la congregación y la gente de la asociación quería saber qué hay abajo del piso de la capilla, ¿no? Piedras grandes, piedras que no eran comunes de ahí, pero que las ponían en la base, ¿sí? Y un espacio entre la madera y la piedra, ¿sí? Todo esto que hicieron, ¿sí? Dejando un espacio entre una cámara de aire entre el piso y la madera, revestir de madera. Hay varias capillas como la capilla Moría, la capilla Sellon de Bringuín, la capilla Bethel de Gaiman. Son varias que tienen una inclinación hacia adelante, ¿sí? Lo hacían ¿para qué? Porque había gente que era muy alta, entonces para que el que está adelante no tape al que está atrás, ¿no? Pero todo eso que hicieron favoreció la acústica. Cada capilla tiene su propia acústica y tiene muy buena acústica, incluso siendo algunas muy altas, como es la iglesia San David, Maestec, es altísima, pero tiene una acústica muy buena. De hecho, hace un tiempo nos pidieron ir a grabar un CD con cuencos y cuencos tibetanos, porque quedó esta persona impresionada de la acústica del lugar, ¿sí? Eso como cada capilla nos pasó ahora en Navidad, en la capilla Berwin Rawson, participó de la celebración de Navidad la banda del Ejército de Salvación, con los instrumentos de bronce, ¿sí? La capilla Berwin de Rawson es una de las más chiquitas de la provincia. Y ver semejantes instrumentos, yo pensaba, ¿no? Porque tocaron afuera hermoso, nos recibieron con los himnos, y yo pensaba, adentro, ¿cómo irá a sonar, ¿no? Con las voces y demás? Porque si la acústica no es favorable, el sonido empieza a rebotar por todos lados. La capilla absorbió completamente el sonido, ¿no? Y esto lo hemos visto en cada una de las capillas, incluso con las estructuras tan amplias como la capilla Carmel de Dolabo, que originalmente no fue una construcción de capilla. Nos pasó lo mismo, vino la banda del ejército hace unos años y ellos estaban impresionados también de la acústica, ¿sí? Bien, entonces tenemos las edificaciones, el áncora, que era lo que sostenía los tensores. Esta es la capilla Nazaret de Trobadilo, ¿sí? Fíjense que el áncora es una S, ¿sí? Esas eran decoraciones estéticas. Pero también nos encontramos con la capilla Salem de Ezequiel o Angostura, cercana a Gaiman, que es completamente de chapa de zinc, ¿sí? Todas las capillas en la actualidad tienen el techo de chapa de zinc, pero la capilla Salem es toda de chapa de zinc, ¿sí? Y en su interior está completamente revestida de madera. No hace frío en el invierno y en el verano no hace mucho calor, ¿sí? Tiene algo entre la chapa y la madera, ¿sí? Pero bueno, esta particularidad también encontramos en los edificios de las capillas. Bueno, un poco ahí nos vamos acercando a cómo es la distribución interna, ¿no? No sé si todos conocíamos esta distribución, ¿no? Los bancos están al medio, ¿sí? Los bancos están al medio y hay dos pasillos laterales. Esto en la mayoría, ¿sí? Hay algunas capillas como la capilla Berwin de Rawson, la iglesia anglicana de Maestec, la capilla de Llanallao, la capilla de Ebenezer, que tienen el pasillo al medio. Y hay otras capillas, como la capilla Tabernáculo de Tetreleu, la capilla Sellon de Bringuín y Bethel de Gaiman, que tienen dos pasillos, pero tienen más hileras de bancos a los costados, que son las capillas más grandes. Bien, nosotros vamos a encontrarnos con, ingresamos a la capilla, ¿sí? Y nos distribuimos para uno de los dos lados, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con estas separaciones,
¿sí? Y uno dice, ¿por qué hay esa separación? Porque no se puede pasar para el otro lado, ¿sí? Los niños sí pueden pasar por abajo, ¿sí? Pero eso ¿para qué era? Para que no se amontonen de un lado, ¿sí? Sino que esté parejo. Por otro lado, esta distribución que uno lo mira y dice, parece tan rígido. Primero que los bancos no tenían nombre, ¿sí? Más allá de la costumbre que cada familia se sentaba donde acostumbraba a sentarse, pero ¿qué pasaba? En el culto se sentaban así, pero generalmente terminaba el culto y comenzaba el ensayo del coro, ¿sí? Y ya no se sentaban como se habían sentado recién por familias, sino que se sentaban por cuerdas vocales, ¿sí? Las sopranos, las contraltos, detrás los bajos y los tenores, ¿sí? Y así se reubicaba todo. Y en los cultos de canto se sentaban así directamente. Por otro lado, también nos vamos a encontrar con que en este mismo espacio, ¿sí? En distintos sectores de la capilla se armaban los grupitos de la escuela dominical o del escolcil, ¿sí? Si eran muy chicos, estaban en el vestry, ¿sí? La mayoría de las capillas coincidían. Si eran muy chicos, en el vestry, y después cumplían ya cierta edad, pasaban a la capilla, ¿sí? Pasaban arriba, ¿sí? En la plataforma, ¿sí? Y cuando llegan adultos pasaban abajo, ¿no? Y también en este mismo salón, Salem es una de las capillas que lo hace, para el 28 de julio, ¿sí? Ocasiones especiales, bancos por medio, ponen tablones, ¿sí? Y se convierten en mesas para tomar el té, ¿sí? Entonces, este espacio que quizás lo vemos y nos parece tan rígido y demás, es un espacio que se solía amoldar, ¿sí? A la necesidad del momento y era de verdad un salón multiuso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me sigue? Sí. Y en la distribución, bueno, esto es un poco lo que estuve mencionando, ¿sí? Un salón rectangular con el púlpito en el fondo, ventanas laterales y frontales alargadas, de forma rectangular, con arco u ojival, bancos largos colocados en el centro, ¿sí? Los dos pasillos del costado, lo que les comentaba recién. Pero hay una de las capillas, en la actualidad, porque hubo más, que no tiene el banco, el púlpito en el fondo, que tiene el púlpito en la entrada. ¿Alguien sabe cuál es? La capilla de Robadillo. Bien, tiene el púlpito en la entrada, ¿sí? Es decir, uno ingresa de frente a la congregación, como si la puerta del salón estuviera acá, ¿no? Había otras capillas que tenían esta forma también. La capilla de Triorqui, que luego de una restauración, se cambió el lugar, y la capilla de Taigeliken, una capilla que ya no está, que se encontraba entre Trelew y Rawson, tenían el púlpito de frente. Esto también es una costumbre que viene de Gales, ¿sí? Obligados a llegar temprano. Bueno, en Robadillo, quien conoce, entra por la puerta de atrás, ¿no? Bien, acá tenemos el interior de la capilla Blinkrum de Blinkrum. Esto me parece interesante mencionar, ¿sí? Porque vamos a encontrarnos con, por ejemplo, la capilla Blinkrum, que van a decir, ¿la capilla Blinkrum o capilla de Blinkrum? De Blinkrum. De Blinkrum, pero se llama Blinkrum. Porque si nosotros lo decimos en galés, Kapel Blinkrum, estamos diciendo capilla de Blinkrum. ¿Se entiende? Bien, y la capilla le da nombre a ese barrio rural que en la actualidad responde a Gaima, ¿sí? Por eso mencionamos capilla Blinkrum de Blinkrum. Si lo decimos en galés, Kapel Blinkrum, estamos diciendo también capilla de Blinkrum, ¿sí? Esta es la capilla Baldwin de Rawson, ¿sí? La mayoría de estas fotos son panorámicas, entonces se ven curvas que en realidad no hay en la foto, ¿sí? Es porque es panorámica. Fíjense que la capilla Baldwin de Rawson tiene el pasillo al medio, ¿sí? Vamos a ver que no tiene piso de madera, porque a mediados del siglo XX fue restaurada, ha pasado un tiempo que no tuvo actividad, el salón había sido usurpado, ¿sí? Se le habían sacado las maderas. Hoy justamente tuvimos punto y estuvimos recordando algunas cuestiones,
Y bueno, y en ese momento la congregación y quienes estaban decidieron restaurarla y pusieron piso común, ¿sí? Y revocaron las paredes de afuera y quedó blanca, ¿sí? Es algo que hoy nos parece raro, ¿por qué la habrán revocado? Pero bueno, respondía a la estética de aquel momento, ¿sí? La iglesia San David de Maesteg. Fíjense que yo la foto la tomo desde una esquina, ¿sí? La puerta de entrada está por un lateral, esto es característico de las iglesias anglicanas, ¿sí? Y el pasillo también está por el medio. Esta es la capilla Seion de Esquel, otra vez el mismo patrón, inglesa, y los pasillos laterales al costado. Casi todas las capillas que tienen los pasillos al costado tienen o bancos al costado o bancos en el vestri para agregar al costado, porque se agregaban bancos, ¿sí? Siempre hay bancos de más porque se agregaban y se utilizaba el espacio, incluso el espacio del pasillo al máximo. Uno entra y dice, ¿cuánta gente entrará acá? Y después de capillas muy chiquitas que hemos visto que entren más de 100 personas, es de verdad porque el espacio se lo hacía aprovechable y utilizable y cómodo además. En la capilla de Ebenezer pasa lo mismo que con Blincruz, ¿sí? Ebenezer es el barrio y ahí la capilla de Ebenezer que finalizó su restauración en el 2014, ¿sí? Este año la capilla de Ebenezer cumple 129 años. Fíjense que también tiene el pasillo al medio. Esta es la capilla Nazaret del Barilo. Fíjense, están las puertas de ingreso al costado y el púlpito está delante, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Tenemos acá la capilla Seion de Linguin. Y fíjense esto que les mencionaba, ¿sí? Están los bancos al medio de los dos pasillos, pero hay más bancos luego del pasillo, ¿sí? La capilla de Linguin es una de las capillas más amplias, más grandes, y además en su historia se fue agrandando a lo largo de los años porque la congregación fue creciendo, ¿sí? Primero fue más pequeña y se agrandó, y se agrandó, y se agrandó hasta, bueno, hace unos años terminó una restauración. Es la única capilla que es monumento nacional. Todas son monumento provincial. La capilla Seion de Linguin es monumento nacional. El vestri es un salón auxiliar contiguo al principal, el cual servía como aula para los niños, también como cocina para preparar el té, espacio de reunión social. También funcionó como escuela y lo encontramos al costado del salón principal o detrás del mismo. La capilla Moría de Trelew lo tiene al costado, ¿sí? La capilla Moría cumplió 143 años el 4 de enero de este año y su vestri está pronto a cumplir 142. Un año después se levantó el vestri. Tenemos sobre la izquierda, ¿sí? Está la capilla de Triorqui, que tiene un pequeño vestri al costado, y la capilla de Norvaliro tiene el vestri atrás, ¿sí? Ahí se ve la capilla Bethlehem de Triorqui con el vestri al costado. La capilla Blincruz de Blincruz, ¿sí? El vestri al costado. La capilla Bethesda de Bethesda tiene el vestri también al costado. La capilla Bethel de Cristal en el 28 de julio tiene el vestri detrás, ¿sí? Y es tan grande como el salón principal, ¿sí? Creo que de los vestris es el más grande, ¿sí? Y detrás está la cocina, que fue agregada, ¿sí? También en este lugar funcionó una escuela, ¿sí? De verdad venía mucha gente, y esto se va a repetir en casi todas, tenían durante la semana ensayo de coro, de adultos, de jóvenes, también los niños tenían sus actividades, tenían también escuela de verano, ¿sí? Así que no se inventó nada nuevo. Tenían escuela de verano,
que a los chicos les encantaba, porque he escuchado varios testimonios y recuerdos que quienes tenían siempre presente o quienes participaban y se aprendían los versículos de memoria o recitaban o cantaban, después había un premio. ¿Cuál era el premio en el veterano? Llevarlos un día a la playa. Y los llevaban a la playa, ¿no? Y eso era el recuerdo del veterano, de la escuela del veterano en la capilla. Acá tenemos la capilla Ebenezer. Fíjense que es diferente, se entra por una puerta lateral, ¿sí? Por una puerta lateral y la capilla es a lo largo. Esta forma también se repite, esta estructura, en capillas en Gales. Esta es la capilla Vestre de Trevelin, y si miramos bien, aquí está la puerta del Vestre, ¿sí? El Vestre está atrás. Creo que es la única capilla que para ir al Vestre atrás bajamos 2 escalones, el Vestre está un poquito más abajo. Hay capillas que no tienen Vestre, ¿sí? La capilla Berwick de Rawson, la capilla Glenalloch, la capilla Carmel. La capilla Bethel Nueva de Gaiman es la capilla más grande de las capillas galesas de la provincia. No tiene vestry porque tiene la capilla vieja al lado, ¿no? Entonces tiene esa utilidad porque además está pegada. Las denominaciones. Bien, este es el interior de la capilla Moría, ¿sí? Con su Biblia. Se vuelve a repetir el patrón, lo que pasa es que acá estamos desde adelante. Todas las capillas galesas son de fe cristiana protestante. Nos vamos a encontrar en sus denominaciones, en sus distintas ramas, nos vamos a encontrar que eran variadas. Las que más se han destacado o las que han tenido una congregación en nuestra provincia son protestante independiente, que es la Iglesia de Gales, ¿sí? Metodista calvinista, bautista y anglicana. Todas ellas, con excepción de la última, eran conocidas como denominaciones no conformistas, ¿sí? Es decir, que eran en reacción, ¿sí?, a la iglesia oficial. La iglesia anglicana, quiero aclarar también, es una iglesia reformada, ¿sí? Aunque sus inicios fue por una ruptura, ¿sí?, entre Inglaterra y Roma, ¿sí? Isabel I, ella era calvinista y se ocupó de reformarla teológicamente. La iglesia anglicana también es una iglesia reformada. Bien, entonces, estas denominaciones, y además por todo el uso que tenía la capilla, tiene cierta particularidad, porque en su interior no vamos a encontrarnos con nada, ¿sí? No hay imágenes, no hay estatuas, no hay cruz, pero en realidad no es porque no se quiera, sino porque primero que responde a la fe protestante, y además porque la capilla se usaba justamente como todo, como capilla, como escuela, como lugar de encuentro. Entonces, esto va a ser característico. Importante tener en cuenta, la fe reformada desde sus inicios pregonó la importancia del idioma e identidad cultural de cada nación, ¿sí? Yo no quería remontarme hacia la Reforma, pero tengo que hacer alusión a la Reforma. Martín Lutero, ¿sí?, tradujo parte del Nuevo Testamento al alemán y se armó un lío bárbaro, ¿sí? Y él lo que quería, además de la Reforma en sí, que se fue gestando, que él tampoco era una separación, lo que pretendía de la Iglesia, él quería que cada nación pudiera leer la Biblia y cantarle a Dios en su propio idioma. Este es un principio de la fe reformada, y los galeses han luchado años y años por mantener su idioma y su cultura. Entonces la fe protestante hubo un enganche directo, porque a través de la fe podían practicar su idioma. De hecho, mucha gente aprendió a leer en galés y demás a partir de la Biblia y la lectura de los himnos, ¿no? Pero esto me parecía importante mencionarlo, ¿sí? Porque la fe protestante fue uno de los principios de la Reforma, que cada pueblo pueda buscar a Dios en su propio idioma.
Por otro lado, Martín Lutero también modifica la liturgia, ¿sí? Introduce el canto congregacional. La Reforma Protestante introduce el canto congregacional. No habría capilla si la congregación no podría cantar, porque una de las cosas que más se hace es cantar, es el canto congregacional. Tenemos himnarios, justo les quiero comentar algo personal. Hoy recibo un regalo de un familiar de Gales, el himnario antiguo de su abuelo, me lo envió, ¿no? Un himnario de cientos y cientos de himnos, muchos cantamos acá, ¿no? En solfa, que era la lectura musical en galés. Y yo siempre pienso qué distinto y qué difícil sería para nosotros que practicamos la cultura galesa poder vivirla sin la música y sin cantar. Si bien cada cultura tiene su música, pero la cultura galesa canta todo el tiempo. En los momentos de mayor alegría nos encontramos y sale el carolán. Y en los momentos más duros nos encontramos y también cantamos. Y en Chubut también se da el caso de las capillas de cultos unificados, ¿sí? Que en realidad es culto unificado no denominacional. ¿Qué pasó? La capilla de Vinclún que vimos recién no era la primera en la zona de Tervinclún, y luego que una de las inundaciones se la llevó, empezaron a buscar un lugar para levantar la nueva capilla, ¿no? Y bueno, según cuenta el relato, iban en canoa, ¿no? Y encontraron un lugar alto donde no había llegado el agua. Y una señora, la señora de Mariani, dijo: sí, eso es mi chacra. Y dijo: la tierra es del Señor, si Dios quiere que se levante una iglesia en mi chacra, se levantará, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hubo otras zonas en el valle que quedaron muy afectadas, y hubo capillas y casas que no se pudieron volver a levantar. Entonces, luego de las inundaciones también surgían migraciones. Hubo una capilla en la zona de Tliorqui que se llamó Gromdek, ¿sí? Que era la única capilla bautista, ¿sí? de la provincia. Los fieles de esa capilla se distribuyeron a las demás. Y hubo unas familias que se fueron a la zona de Vinclún como a otras. Entonces, la nueva capilla que se levantó en Vinclún, 1900, se levantó la capilla de Vinclún, fue no denominacional, ¿sí? Cultos unificados, ¿sí? Esto era completamente revolucionario. Nosotros, e innovador, y quizás también para otros de afuera quizás sería polémico, ¿no? Porque no vamos a encontrar tantas diferencias en prácticas o en teología entre las denominaciones que mencionamos, pero estaban muy marcadas, ¿sí? Incluso en Gales estaban muy marcados. Y de repente acá empezaron a surgir las capillas en cultos unificados. Y Vinclún tenía un diácono bautista, un diácono metodista calvinista, un diácono protestante independiente, quien se quería bautizar por inmersión, ¿sí? Es decir, en el río, en el canal, lo hacía. Quien se quería bautizar por aspersión a los niños, lo hacía también. ¿Por qué? Porque la capilla era un lugar para el encuentro. Esto era completamente nuevo, ¿sí? Y por otro lado también la capilla Carmel de Dolabón, la capilla más joven de las capillas de la provincia, también surge como culto unificado, ¿sí? Los topónimos, ¿sí? Las capillas se ubicaban siempre en parcelas pequeñas, ¿sí? Junto al camino, como les dije, servidas por algún miembro de la congregación. Luego de repetidas inundaciones se pensó en lugares altos, ¿sí? Y esto lo podemos observar en las últimas inundaciones que hemos tenido, ¿sí? Año 98, ¿sí? Y para atrás, esperemos que lo volvamos a tener. A los terrenos de las capillas no llegó el agua hacia arriba, ¿sí? Porque ya las levantaron en zonas donde no se inundaba, ¿sí? La capilla Moría, por ejemplo, queda en una isla y está cerca del río, pero justo es una loma y el río la rodeaba, pero nunca llegaba el agua, ¿no? Bien, al igual que en Gales, varias capillas de Chubut le dan su nombre propio a la zona circundante, como decíamos recién, ¿sí? Tenemos la zona de Bethesda,
Ebenezer, Glanalau. Glanalau quiere decir orilla del Álau, ¿sí? Que es un río de Gales, el Álau, ¿sí? Y está a orillas del río Chubut, ¿sí? Quiere decir eso. Moría, Bringuín, que quiere decir loma blanca, y Brinclum, que quiere decir loma redonda. Los otros nombres, ¿sí? Bethesda, Ebenezer y Moría, son nombres bíblicos, ¿sí? Bien, esto lo tomé de algo que había hecho turismo hace varios años, ¿sí? Pero tenemos el valle, desde Rawson hasta el 28 de julio, y fíjense los puntitos, ¿sí? Se ve la distribución de las capillas, ¿sí? Y en los barrios, ¿sí? Por eso, aunque hoy mencionamos, por ejemplo, sabemos que la iglesia San David está en Dolabon, pero la seguimos mencionando como de Maestec, porque ese barrio se llama Maestec, de sus orígenes, ¿sí? La capilla Moría de Trelew, ¿sí? Muchos la siguen mencionando como la capilla de Moría, ¿sí? Porque era un barrio también, así que llegaba desde donde está la capilla hacia las lomas, saliendo para Comodoro y Rawson, ¿sí? Hasta el puente Gendre, ¿sí? Luego del puente Gendre a la zona de Drova Gabex, ¿sí? El Prado de los Reposos, y luego comenzaba Drova Dillon, ¿sí? Acá es algo parecido a lo anterior, hay dibujos pequeños de las capillas e incluye las capillas de la cordillera. Detalles característicos, ¿sí? Cada capilla, como les decía, tiene su propia impronta que la hace única entre las demás. Vamos a encontrar que todas tienen un parecido, pero no hay una igual a otra. Esa impronta se debe a la congregación, es decir, a su gente y al lugar en el que está, ¿sí? Esto va a ser característico. Por ejemplo, uno de los cultos que se suelen hacer entre marzo y abril, que son los cultos tan lindos, son los cultos de acción de gracias por la cosecha, ¿no? Y hoy por hoy, aunque no todos vivimos en la chacra, recordando, traemos los frutos de la tierra, ¿sí? Que se hacían en gratitud a Dios. Tradicionalmente luego se donaban a las familias necesitadas, ¿no? Hoy por hoy buscamos alguna institución para poder donarlo, o a veces también poder compartirlo entre la gente, ¿sí? Bueno, cada capilla tenía su propia característica. En la capilla Moría de Trelew, al ser la única que tiene un cementerio histórico al lado, además de juntar frutos para donar, también juntamos flores, y luego del culto se llevan al cementerio para los pioneros. Y de verdad es muy lindo entrar a la capilla y ver todas las flores en el caminito de la capilla, y los zapallos, las manzanas. En la cordillera me encontré con los cultos de acción de gracias, otras frutas que acá no tenemos, ¿sí? Y entre Belín espigas. Bueno, eso iba dando la singularidad y particularidad, ¿sí? Hace un tiempo atrás una persona me recordó que él era de otra capilla, pero que cuando podía con su mamá iba a la iglesia San David. Y le llamaba la atención porque desde que iban entrando por el camino a la iglesia, ya iba viendo, la gente ya iba dejando en el camino los frutos de la cosecha, ¿no? Para donar. Y decía, y él se quedó impactado, decía, ¿por qué nuestra capilla no? Bueno, se ve que la zona esa era más humilde, o no tenían tantos frutos, ¿no? Pero eso también se veía bien. Esta es la capilla tabernáculo de Trelew, que hoy quedó en pleno casco urbano, ¿sí? Es el edificio más antiguo del casco urbano de la ciudad de Trelew. Como característica particular, en su interior lo vamos a ver revestido de madera muy parecida a las capillas en Gales, ¿sí? Es una belleza como es adentro de la capilla tabernáculo. Esta es la capilla Carmel de Dolabon, tiene el canal de riego atrás, ¿sí? Como les dije, en su inicio no era una capilla galesa, era un edificio de galpón del molino harinero de Lingüín, y cuando empezó a surgir el pueblo de Dolabon, les pareció que era bueno también que Dolabon tuviera su propia capilla. Esta es la capilla Berwin de Rawson. Fíjense que
Yo sigo insistiendo, son fotos actuales, pero la mayoría trato de que se vea la puerta abierta, ¿sí? Porque una de las cosas que yo quiero en la gente común, que sepa, las capillas no están cerradas, ¿sí? No están abandonadas, cada una tiene su actividad, algunas más que otras, pero están todas abiertas, se pueden visitar, tienen culto, están muy cuidadas, cada una tiene su gente que se ocupa, ¿sí? Y eso, bueno, también se debe a la raíz protestante, ¿sí? En la tradición protestante la organización no es verticalista, sino que es comunitaria. Entonces las capillas a lo largo de los años se han mantenido sin pastor, porque justamente de acuerdo a la tradición protestante, quien se ocupa de la iglesia es la congregación, ¿sí? Esta es la capilla Seion de Esquel. Y esta imagen me pareció muy apropiada, ¿sí? Es de la capilla de Benezer, de Dorlabo, porque esto de estar cantando, ¿sí? Y tener el té preparado atrás, ¿sí? Porque es algo que siempre hacemos en el Benezer, ¿sí? Y es algo tan propio que también se gesta en la capilla, el momento de compartir. La mayoría de las capillas después compartimos algo, y ese compartir es tan importante como el mismo culto, porque nos encontramos, conversamos, surgen ideas, nos ponemos al día, y bueno, y siempre algo de la comida tradicional galesa está en medio, ¿sí? Y en el sitio, y si hace mucho calor, té y quizás acompañado de algún jugo también. Esta es la capilla Bethel Vieja, que está al lado de la otra, en Galman. Esta es la iglesia San David de Maestet. Su característica es el campanario, ¿sí? Saben que es interesante, primero, la historia de la campana, que estuvo sonando más de 300 años en una capilla en Gales, que fue a ser demolida, y alguien dijo: la campana no la tiren, ¿sí? Me la quiero llevar a la Patagonia. Y la trajo a la iglesia San David, que sigue funcionando. Y saben que en Argentina, si es que tiene libertad de culto, nuestro país es católico, ¿sí? Y por la Constitución no se puede llamar a misa o a culto si no es la iglesia católica. Pero en ese momento, en la Patagonia, en una zona rural de Tolagua, se desconocía un poco esto. Entonces creemos que es la única iglesia no católica en muchos y muchos kilómetros, no sé si de Argentina, quizás de Latinoamérica, que llamaba al culto con campana, ¿no? Bueno, estas son cosas características, ¿sí? Bien. Este letrero está en el púlpito, ¿sí? De la capilla Bethel del 28 de julio, Nitoi Sema Onitzi Itiru, ¿sí? Unas palabras tan sencillas, que aquí no hay más que una casa para Dios, ¿no? Esto, para limpiarse los zapatos, no sé el nombre, ¿sí? De la capilla de Bilingüín. Y esto que vemos, estos percheros, ¿sí? Percheros entre comillas, es de la capilla Nazaret de Drobadilo. Hoy colgamos las camperas, pero saben que no era para colgar las camperas, era para colgar ¿qué cosa? Sombreros. Los sombreros. Los sombreros. Y los vamos a encontrar, ¿sí? En casi todas las capillas o en varias, los percheros. Esta es la vajilla de la Santa Cena de la capilla Bethel de Trevelin. Es muy parecida en las otras, ¿sí? Se usaban copas grandes. Bien, y hasta ahí llegamos entonces con la charla. Es para seguir hablando, es para hacer mención, incluso seguramente cada zona, cada capilla merece su propia charla, ¿no? Pero un poco un pantallazo general, que podamos conocer la impronta y el valor que tiene la capilla en la actualidad. ¿Sí? Cada una es importante, cada una es única, cada una mantiene la tradición galesa a su forma, con su propia impronta, y es algo que tenemos cerquita, ¿sí? Y es algo que se valora como el edificio, como cada detalle, porque cuando te comentan, te dicen, este banco
lo hizo mi papá. ¿No? Y uno se va dando cuenta el valor que tiene eso, ¿no? O a mí me pasó en Esquel, que me dijeron, tus tatarabuelos se sentaban ahí, ¿no? Y uno dice, y es el mismo banco, es el mismo banco, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con objetos que son muy caros a los sentimientos, muy valiosos, tanto afuera como adentro, ¿no? Las flores de afuera, ¿sí? Los árboles, bueno, tantas cosas, ¿no? Que te dicen, no, pero estos árboles los plantamos para que el viento frene, bueno, todo lo que rodea los cielos patagónicos, lo habrán visto en las fotos, hacen que ese lugar sea único. Hace un tiempo atrás recibí a unos visitantes en la iglesia San David, venían de otro país, contando la historia, habían estado ya en Glanalau, yo había estado con ellos en Moría también, y me dijeron, se siente algo importante en cada uno de estos lugares, porque es como, son lugares en los que la gente ha pasado muchas cosas, momentos buenos y momentos muy duros. Entonces estos lugares, este lugar físico, pero no el lugar físico, sino la congregación, el espacio y demás, se convirtieron en refugios, en lugares donde encontrarse, donde capaz que no eran familia, pero encontraban al lado a la familia que quizás habían dejado en Gales, ¿no? Entonces la capilla representa tantas cosas, y por otro lado el valor de la cultura, ¿sí? Artística que tenemos aquí. Así que les agradezco un montón por la invitación, por la charla, espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por su atención.